Para el ejercicio número 30 se nos pide calcular el coseno de cierto número de n de x. Entonces nos regalan la fórmula que es uno menos x a la 2 dividido x 2 a la 2 factorial más x a la 4 dividido factorial de 4. Entonces podemos ver que este y este van aumentando de 2 en 2 y que el signo de más y menos se va intercalando. Pasemos a ver cómo yo hago esto. Lo que hago es utilizo dos funciones, la factorial que es para sacar los factoriales y la función sumatoria que va a ser la encargada de resolver, pues de encontrar el coseno de cierto número. Entonces esta función recibe cuatro parámetros y el número de iteraciones, x, el valor que quiero, al cual le quiero hallar el coseno, términos deseados, los términos que quiero para este procedimiento y la sumatoria. Entonces lo primero que hago es, bueno, llamo a la función sumatoria, le paso 0, eh, como el número de iteraciones que lleva, el valor de x se lo paso mediante un identificador que le pide al usuario el valor de x, entonces lo paso por acá. Y hay otro identificador llamado n términos, que lo que lee es el número de términos que el usuario desea y lo paso como número de términos deseados. Y para el parámetro SI lo envío como cero porque al principio no hay, la sumatoria es igual a cero. Entonces lo siguiente que hago es preguntar si i, el número de términos, es igual a términos deseados, y el dado caso que sí, entonces imprimo por pantalla 1 menos lo que se haga en la sumatoria, lo que se haya hecho, lo que se haya calculado, es decir, 1 esto menos esto, o sea, prácticamente lo que hago en dado caso de que nos, o sea, lo que hago en este caso es prácticamente en este es calcular esto y cuando llegue a los números de términos deseados, pues hago el 1 menos el resto. Entonces, si no es igual a los términos deseados, es decir, todavía falta términos, lo que hago es preguntar si términos es el número de iteraciones es divisible por 2. Esto para poder ir intercalando las sumas y restas que van cambiando una sí, una no, una sí, una no. Eso se podría hacer con multiplicando por menos siempre, pero pues eh, me pareció que era más fácil de esta forma. Entonces, si el número es divisible por 2, perdón, sí, si el número es divisible por 2, es decir, el número es par, entonces lo que hago es llamar a la función sumatoria, le agrego 1 a la número de iteraciones, porque ya es una iteración más, x sigue siendo el mismo, términos deseados sigue siendo los mismos, sigue siendo el mismo, y lo que cambia es la sumatoria. Entonces, si el número es par, si el número, sí, o sea, si el momento de la iteración es par, entonces es una suma. Entonces, bueno, se le va a sumar. Y lo que se le suma es a SI, se le va a sumar la división de x elevado a n elevado al cuadrado. Eso va a ir sumando cada vez más. Entonces, eh, y siempre va a ser como se va a multiplicar por 2 más uno, siempre va a tomar 2 4 6, bueno, va a ir sumando de 2 en 2. Y eso lo divido por el factorial de add más uno, porque empieza en cero. Entonces lo que yo hago es sumarle uno y para que ya sea uno y poder hallar el factorial de uno. Entonces, factorial de uno eh, multiplicado por 2, es decir, uno por 2 el factorial de 2, que es justamente lo que se hace en el primer caso, y va a ir sumando. De lo contrario, es lo mismo, solo que en vez de sumársele a ese i, se le hace la resta. Entonces, veamos el código funcionando. Si imprimo por pantalla calculador de ecos para x y se le pide al usuario que ingrese x. Entonces vamos a hacerlo 1. Y la cantidad de términos, 10, 0,54030, que es igual, 0,54030. Entonces esto lo puedo hacer con menos términos o más, con entre menos términos menos preciso. Y también puede ser otro x. Pero ahí sí ya no sabría cómo comprobarlo.
El caso es que, bueno, acá se ve el código funcionando, sobre todo cuando pongo 1 y 10 términos, que obtengo lo mismo. Entonces esa sería la solución para el ejercicio número 30.